Bueno, le cuento que la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, donde la Unidad de Inteligencia Financiera ya no tendrá la obligación de notificar el reglamento de cuentas a los usuarios que sean sospechosos de realizar operaciones ilegales. Los detalles se los presentamos y vamos a ir a detalle el asunto. Amado Azueta. La Unidad de Inteligencia Financiera ya no tendrá la obligación de notificar el congelamiento de cuentas a los usuarios de instituciones bancarias acusados de realizar operaciones ilegales. Ahora los encargados de informar serán los mismos bancos. Así lo determinaron las bancadas de legisladores de Morena, PT, Verde Ecologista, al modificar con 266 votos el capítulo 5 a la Ley de Instituciones de Crédito, al admitir que este órgano no cuenta con los recursos suficientes para hacer las notificaciones. Debido a que la UIF no cuenta con los recursos humanos y materiales necesarios para llevar a cabo las notificaciones personales propuestas en función de que se trata de un área de inteligencia que no desarrolla funciones en campo. Con estos cambios, el usuario, con sus cuentas congeladas, tendrá que esperar la notificación del banco y hasta entonces tendrá un plazo de 10 días hábiles para solicitar una audiencia ante la Unidad de Inteligencia Financiera y así conocer las acusaciones en su contra. Los legisladores de Morena y partidos afines sostuvieron su voto al repetir en varias ocasiones de posibles grupos que cometan terrorismo y personas que infundan temor a la población. Se trata de bloquear recursos obtenidos a través de actividades ilegales, así como de bloquear recursos que, aunque sean legales, se destinan a un grupo de personas para provocar alarma, temor o terror en la población mexicana, o bien para atentar en contra de la seguridad nacional. Los partidos de oposición poco pudieron hacer para detener la mayoría de Morena y solo alcanzaron a oponerse con 219 votos. En esta iniciativa, en este dictamen, se propone romper todo principio del debido proceso. Se deja en abandono a aquellas personas que no tienen ni siquiera la posibilidad de demostrar su inocencia. El presidente ha dicho con insistencia que no le interesa perseguir al crimen organizado. Entonces, ¿para qué quiere esta propuesta? ¿Para afectar a contribuyentes, a opositores, a la prensa, al sector productivo nacional? ¿Esa es su agenda? Las modificaciones a la Ley de Instituciones de Crédito fue enviada al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Amado Azueta, Heraldo Televisión. Bueno, entrémosle, si le parece, al tema. Le hemos pedido a Cintia Escoffier Caballero, presidenta de la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero en el Colegio de Contadores Públicos de México, pues ahora sí que nos aclare peras y manzanas. Cintia, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Javier. Muchas gracias por el espacio y muchas gracias a la audiencia para permitirnos estas breves palabras. A ver, te pregunto, Cintia, ¿de qué se trata esto y qué tanto perjudica al ciudadano? Porque hemos visto la votación de Morena y hemos visto argumentos en donde se habla incluso de los derechos de los ciudadanos y debido proceso. Exactamente, ¿de qué se trata? Mira, Javier, este es un tema que ya tiene bastantes años en el tintero, sin embargo, pues no había estado modificada la ley, que esto es lo que hace la nota en este momento. Yo creo que es muy importante destacar que el hilo es muy delgado cuando se trata de querer prevenir, pero a costa de las garantías individuales. En ningún momento, desde mi perspectiva, se puede justificar este tema de violar principios procesales básicos para todos los gobernados. ¿De qué se trata básicamente? A ver, actualmente ya sucede, ¿y cómo sucede el bloqueo de cuentas bancarias? El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera basta y sobra que tenga algún indicio para que él considere que puede poner a una persona física o moral en esta lista de personas bloqueadas. Manda un oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y entonces, en términos de las disposiciones de carácter general aplicables a cada uno de los sectores que forman parte de este sistema financiero, se les ordena que
se bloqueen las cuentas y por tanto le tengan que notificar estas personas, ya sean bancos, casas de bolsas, SOFOMES, SOFIPOS, uniones de crédito, etcétera, a sus propios clientes que recibieron un oficio donde sus cuentas quedan bloqueadas y entonces tenemos la obligación, todos los que estamos en el sistema financiero, de suspender inmediatamente operaciones, lo cual ya ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Unión que esto es inconstitucional y de ahí que tan acertado título que tú le ponías de una reforma muy controvertida. A ver, Cintia, ¿qué va a acabar pasando? Digamos, tiene que pasar al Senado, pero me refiero, ¿acabará al final acabar en la Corte otra vez el asunto? O te diría, ¿de qué nos puede servir como sociedad estas decisiones que se están tomando? Mira, a mí me parece que es sumamente peligroso este tipo de decisiones y más cuando estamos en un Estado de Derecho que lastimosamente, y te lo digo con todo el dolor como abogada, no es el mejor momento en nuestro país. ¿Qué es lo que necesitamos? Tener un debido equilibrio entre el poder ejecutivo y el legislativo y que la unidad de inteligencia financiera se convierta justamente en una cuestión técnica y no política, que como bien decía, no sea por cuestiones partidistas, que se persiga a alguien o que se bloqueen los recursos, sino que realmente haya una garantía de audiencia y una garantía en la seguridad jurídica del por qué se ha visto. La Suprema Corte ya se ha pronunciado en el sentido de que el bloqueo de cuentas solo es constitucional en el momento en que deviene del cumplimiento de alguna obligación hacia algún tratado o algún convenio o una obligación de carácter internacional. Si viene de una cuestión nacional, se ha pronunciado la Corte con que es inconstitucional porque todos tenemos derecho a ser oídos y vencidos en juicio. Y bueno, pues esto es lo que nos deja en este estado de indefensión cuando hacemos el bloqueo de cuentas. Te comentaba yo hace un ratito que cuando llega el oficio es justamente la institución financiera quien tiene que notificar al cliente que por seguridad de los propios empleados bancarios lo que se ha hecho es hacerlo por medios escritos y por medios remotos o por medios digitales para tener que dar notificación a estos clientes de que su cuenta está bloqueada y que deben de acudir a la unidad de inteligencia financiera a aclarar su situación. Pero aquí se han bloqueado muchísimas cuentas de gente que ha sido por error o porque apenas están iniciando una investigación y ya lo ha dicho también la Fiscalía General de la República. A veces se han solicitado órdenes de bloqueo de cuentas sin que ni siquiera exista una carpeta de investigación al respecto. Y bueno, pues en muchos de los casos son completamente irrelevantes estos bloqueos de cuentas porque acaban liberándose a través de juicios de amparo, que bueno, también encontramos resoluciones diferentes donde a veces se permite a lo mejor el uso a ciertos recursos, pero no se desbloquea a la persona de estas listas o bien se ponen con determinadas condicionantes. Y creo que este es un tema que nos debe de preocupar a todos porque las reformas que estamos haciendo o que estamos impulsando deben ser siempre cuidando y la más alta jerarquía de las normas que es nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, también hay, para cerrar, Cintia, si te parece, hay también una como controversia de qué va a pasar con ese dinero que se bloquea. Se ha llegado a hablar de que el gobierno mismo puede tomar ese dinero. ¿Qué piensas de esto? Pues mira, la verdad es que también tenemos muy claro que muchos de los delincuentes, por supuesto que no van a acudir a estas autoridades a aclarar su situación jurídica. Pensemos en todos aquellos que sí están involucrados con delitos y es una cantidad muy importante de la cual, por supuesto, el Estado ha estado buscando la manera de aprovechar estos recursos. Y el otro tema es, bueno, ¿qué va a pasar? Y tendría que haber un juicio debido para poder utilizarlos. Mientras tanto, yo te diría que es una medida sumamente preocupante desde el punto de vista garantista. Oye, finalmente, se pondera mucho de que van a ser escuchadas las personas que eventualmente estén involucradas. Híjole, bueno, a ver, cerremos con eso. Pues mira, si pudiste ver, por ahí salió la Unidad de Inteligencia Financiera con un comunicado justamente en el que decía
y permíteme decirlo y leerlo textual, dice que se dará la mayor certeza dentro del sistema mexicano al combate de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero que iban a garantizar los derechos de quienes son incluidos en la lista de personas bloqueadas. Yo te puedo decir que esto me encantaría que fuera así, sin embargo, lo que hemos visto es que nos encontramos empresas que se les bloquean las cuentas sin haber tenido los suficientes elementos para ello, personas físicas que se quedan en total indefensión por esta actividad. Entonces, pues ojalá y sí la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Unidad de Inteligencia Financiera se convierta, tal y como lo dice su comunicado, en garantizar los derechos de quienes son incluidos, aunque en la experiencia profesional de esta servidora pues no necesariamente es así. Cintia Sierro, esto va a pasar, ¿no? El Senado la va a aprobar y nos iremos a la Corte. Yo creo que sí. Digo, podemos ver el listado y la cantidad de votos, pues fueron la mayoría del partido en el poder, pues quienes aprobaron. Entonces creo que hay una alta probabilidad de que pase en el Senado. ¿Y nos iremos a la Corte otra vez? Pues yo esperaría que sí. Yo esperaría que sí y que sigamos luchando por cuidar estos aspectos procesales en bien de todos. Y esperemos que no se toque el dinero mientras, ¿no? Porque si te lo bloquean, pues también este gobierno lo dio con todo respeto, muy necesitado de lana, ¿no? Pues yo coincido contigo, vemos por ahí el documento de ingresos de la Federación y bueno, pues tenían un rubro muy importante que supuestamente no va a salir de impuestos ni de derechos, entonces de algún lado creo que lo están buscando y ojalá y no sea de los propios gobernados sin que haya sido acatado y tomado en cuenta su derecho. Cintia Escofía Caballero, presidenta de la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de México. Gracias, Cintia, buenas noches. Muchas gracias, Javier, buenas noches. Hasta luego. Hasta pronto.